Y seguimos en el Congreso porque en este caso es Juan Carlos Girauta, el portavoz de Ciudadanos, quien toma la palabra. Que llega a un mundo desconocido, como si ignoraran que existía ya un acuerdo de gobierno, que las conversaciones y la cita, el propio encuentro se inscribía dentro de aquella lógica y con un acuerdo vigente que estaba abierto a mejoras. Como de ese asunto, me va a permitir un pequeño inciso, porque de ese asunto se han dicho muchas cosas este fin de semana. Yo quiero decir una, porque pertenezco al equipo de negociación. Estuve allí y le pregunté específicamente a la señora Vescansa, que es quien explicó las propuestas, o explicó, vamos, hizo una introducción genérica de las 20 propuestas. Yo le pregunté, por si yo no lo había entendido bien, me confirma, señora Vescansa, que las 20 propuestas constituyen hitos que señalan un campo diferente al del acuerdo existente hasta ahora para que dentro de ese campo se produzca un acuerdo distinto del que nosotros no formamos parte y que es ajeno a este acuerdo. Y me dijo, sí, te lo confirmo. Por lo tanto, como ven, unos no hacían nada y otros hacían cosas que les atañían solo a ellos mismos, pero que no tenían realmente una base de interlocución con otros partidos. Ahí está la responsabilidad de que no se haya podido dar cumplimiento a un mandato constitucional democrático y a un mandato específico del Rey de España. Vamos a seguir hasta el último día intentándolo, pero también les digo que tenemos muy pocas esperanzas de que quien ha sido inamovible y quien ha vivido en el aislamiento y la pasividad y en la política pasivo-agresiva, por utilizar un término de la psicología, vaya a cambiar ahora mismo. Bien, vamos a materia ya. Creo que hace falta insertar lo que estamos dirimiendo estos días, que son cosas pues muy diferentes, ¿no? Propuestas sobre leyes de tipo de emergencia social, cuestiones que tienen que ver con la siderurgia, en fin, hay un abanico de cosas, pero yo quisiera inscribirlas dentro de una lógica que vuelve a ser políticamente la misma que arrastramos desde hace ya semanas, que es la clave Parlamento-Gobierno, la clave de la relación entre un Parlamento y un Gobierno. Y ustedes saben perfectamente que sobre esa misma relación, que es básica, existe una discrepancia profunda entre el partido del Gobierno, que considera que el Parlamento no tiene que controlarle en absoluto, y todas las formaciones políticas, excepto el Partido Popular, en el Parlamento, que consideramos mayoritariamente, como se votó recientemente, que sí debemos y podemos controlarles. Ahí se inscribe todo el resto de cosas que suceden. Ello explica que los ministros no vengan a dar explicaciones. Ello explica que un ministro capaz de ir a un plato de televisión el sábado a contestar cuantas preguntas tenga a bien un periodista realizarle, se haya negado a acudir al Parlamento a hacer un ejercicio, iba a decir similar, muchísimo más discreto, con muchas menos posibilidades de preguntar, ¿no? Y de repreguntar, infinitamente menos. Pero no solo eso, sino que también confundiendo gobierno y administración, confundiendo políticos y funcionarios, prohibió la comparecencia ante este Congreso de los jefes de la Policía y de la Guardia Civil. ¿Qué pretende el Partido Popular? ¿Pretende que se prolongue un gobierno fuera del control democrático? Miren, esto no es la Diputación de Pontevedra, con todos mis respetos a la Diputación de Pontevedra, más a Pontevedra que a la Diputación en general. Esto es el Parlamento, esto es el poder legislativo de una gran nación. Aquí reside la soberanía. Y por lo tanto, un poco de cuidado con las formas y con los contenidos. Esta cerrazón y esta demagogia, la pinza del Partido Popular y Podemos
sumadas, lo que nos dan es la imposibilidad práctica de tomar aquellas medidas de emergencia social que tanto dicen que les importan. Cuando Podemos presenta su Ley 25, lo que en realidad está dejando de decir es que aquello que proclama lo está imposibilitando a la vez políticamente. Estamos en una situación de bloqueo institucional y este bloqueo es resultado de puros personalismos. No tendremos presupuestos, no tendremos las medidas sociales, económicas, de empleo que necesitamos como el agua. No tendremos regeneración democrática hasta vaya usted a saber cuándo. No sabemos cuándo terminará este proceso. No sabemos, más bien tememos, que no será manejable la nueva mayoría que se produzca después de esas elecciones que tanto parece desear el Partido Popular, a la vez que manifiesta su deseo de que no haya campaña. Es decir, quieren elecciones, pero no quieren campaña. ¿Qué quieren? El Partido Popular sostuvo que aquí y ahora no se podía legislar, quiero recordárselo. Y ahora quiere modificar la Ley de Segunda Oportunidad de junio de 2015. Bien, nosotros, esta es una de las cosas que se va a ver hoy, esta tarde, no vamos a poner palos en las ruedas, aunque nos gustaría que cambiara el contenido, ¿no? Pero lo que sí pedimos es un poco de coherencia. Y pedimos especialmente coherencia a aquellos que tanta energía despliegan en la denuncia verbal, declarativa, de los problemas de tipo social, mientras que, como les decía, los impiden sus soluciones desde el punto de vista político. Nosotros no nos vamos a oponer a que se tramite la Ley 25 de Podemos. Nos vamos a abstener para que se pueda tramitar. Pero nosotros tenemos propuestas firmadas con el Partido Socialista en nuestro acuerdo de gobierno que son mejores en esas materias y que además son posibles. Se trata de derogar la anterior reforma en materia de asistencia sanitaria, básicamente, me refiero a la propuesta de Podemos. Se trata de paralizar los desahucios, se trata de abordar la pobreza energética. Miren, de acuerdo con el diagnóstico y completamente en desacuerdo con que el planteamiento, tal como lo hacen ellos, sea posible y que su esfuerzo vaya a servir de nada, aparte de seguir agitando el dolor real de muchos en beneficio del interés político de unos pocos. Yo les voy a decir las cosas que Podemos ha impedido al no sumarse o al no apoyar el acuerdo de gobierno entre PSOE y Ciudadanos. Por ejemplo, ha impedido la garantía habitacional de las víctimas de la violencia de género en los desahucios. Ha impedido las medidas contra el sobreendeudamiento y los desahucios. Nosotros recogíamos que en esos casos hubiera un régimen de alquiler social a un precio acorde a las circunstancias económicas y familiares de cada caso. En materia de desahucios, nosotros estamos de acuerdo con el Partido Socialista dentro de un programa de gobierno con su memoria económica detrás, aunque no venga adjunta, evidentemente tiene una memoria económica y todas las medidas están ahí porque son posibles. Prometer cosas es muy fácil, hay que prometer lo que se puede cumplir y luego hay que cumplirlo. Pues les decía que estaba, por ejemplo, en la ley hipotecaria eliminar automáticamente las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Declarar en la ley de enjuiciamiento civil inembargable la renta activa de inclusión, las prestaciones de servicios sociales, las prestaciones del sistema para la autonomía y atención de personas en situación de dependencia, etcétera, etcétera. Y finalmente la puesta en marcha de un programa de alquiler social mediante un acuerdo con la Sareb y otras entidades financieras propietarias de viviendas vacías. Esto, que sería posible ponerlo en práctica ya, es lo que Podemos ha impedido, mientras agita después su preocupación por los desahucios. En cuanto a la materia sanitaria, Podemos ha impedido
el pacto sanitario en el que se restablece la universalidad del Sistema Nacional de Salud, preservando la sostenibilidad de un sistema sanitario público universal, de calidad, gratuito y con equidad en el acceso por parte de todos los ciudadanos españoles, sin trabas burocráticas y sin diferencias entre españoles, pero también con la titularidad del derecho a la protección de la salud de todos los extranjeros, de todos los españoles, de los extranjeros que se encuentran en España inscritos en el padrón del municipio y con la cobertura y asistencia sanitaria de urgencia por enfermedad grave o accidente para los demás extranjeros que se encuentren en España. Eso que son realidades, eso que podría llevarse a la práctica porque contaría ya con un amplio acuerdo, no se puede hacer porque Podemos prefiere agitar el dolor real de muchos en pos del beneficio político de unos pocos. Quiero añadir, porque me parece importante, y lo había olvidado en la exposición de la parte sanitaria, la recuperación de la tarjeta sanitaria en los plazos anteriores al Real Decreto Ley 16/2012. En cuanto a pobreza energética, totalmente de acuerdo. Nosotros hemos llegado en el acuerdo de gobierno a la conclusión de que hay que aprobar una ley de protección de los consumidores vulnerables a la pobreza energética. Otra cosa que se podría estar haciendo y que vamos a ver cuándo se puede hacer, dado que esto de la política algunos lo tomamos como una obligación y una responsabilidad y, por lo tanto, como un lugar en el que hay que ceder, negociar para conseguir cosas, y otros lo toman como un teatro donde escenificar desacuerdos con grandilocuencia para mejorar sus propios resultados. Déjenme que les añada, antes de someterme a sus preguntas, que el PNV va a presentar una proposición no de ley de protección de la siderurgia o que se preocupa especialmente de la siderurgia, sector industrial cuya 50% se concentra en el País Vasco y que es intensivo en consumo de energía. Nosotros querríamos ampliar esa preocupación por todas las industrias españolas que son intensivas en consumo de energía. Quiero recordarles que centenares de factorías han cerrado en España en los últimos años porque no han podido sostener el pago de una energía que es la más cara de la Unión Europea, pero que de todas maneras, si no es posible ampliar esta preocupación y estas políticas hacia el resto de sectores intensivos en consumo de energía carísima, en todo caso votaremos a favor de la proposición no de ley del PNV después de intentar que se extienda, como digo, esa preocupación hacia otras industrias con una problemática similar. Respecto a la proposición del señor Baldoví, proposición no de ley sobre financiación autonómica, bueno, nosotros estamos negociando enmiendas de momento, por tanto no les puedo dar ninguna conclusión, salvo que esas enmiendas están en la línea de nuestra propia PNL sobre financiación autonómica. Y ahora sí les responderé a lo que ustedes tengan a bien preguntar. Quería hacerle dos preguntas, una relativa al señor Soria. Él ayer dijo que no tenía ninguna relación con esa empresa, pero ahora se publica que una empresa con el mismo nombre se registró en el Reino Unido con él como secretario cuando ya tenía actividad política. Yo no sé si esta nueva declaración para ustedes supone un salto y requiere más explicaciones. Y la otra tiene que ver con algo que me adelanta un poco en el tiempo, pero bueno, algo que se está hablando ahora sobre la posibilidad cierta de que haya una nueva campaña electoral. ¿Ustedes serían partidarios de llegar a un acuerdo con los demás partidos para reducir de alguna manera los gastos? Bueno, primero, en cuanto al señor Soria, nosotros lo que hemos dicho es que aquí hay un problema de fondo que tiene que ver con los paraísos fiscales y con la amnistía fiscal, y que ese es un problema transversal ministerialmente, ¿no? Y que, siendo así, lo que queremos y hemos pedido es que comparezca el presidente del Gobierno y dé explicaciones al respecto. El caso del señor Soria, ni se puede ahora mismo prever en qué va a terminar y considerar que ya es culpable de algo, porque rige naturalmente la presunción de inocencia, ni se puede tampoco desdeñar y decir, oiga, aquí hay investigaciones,
hay cosas que van saliendo. Ayer tenía la apariencia de que eso podía ser hasta un error, porque eso había durado 1 mes y medio y además el propio señor Soria decía que no tenía ni idea de lo que se estaba hablando. Hoy resulta que esta empresa también está en registros españoles y que la cosa ya es más tiempo. Mire, yo no prejuzgo, lo que pido es que se responda, que se investigue y que se cumpla con lo que dijo el propio señor Soria, que es que él abría los brazos y las puertas y consentía y hasta pedía la investigación a fondo por parte de la Fiscalía. Pues eso, estoy de acuerdo con el señor Soria. En cuanto a la campaña electoral, mire, la campaña no se puede acortar porque la ley está ahí, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una especie de acuerdo entre caballeros para que durante 15 días no haya actos multitudinarios? Bueno, pues a mí no me importa. Lo que pasa es que ¿va a estar todo el mundo de acuerdo con eso? ¿Bastará que uno no quiera y que diga, ya que los demás no van a hacer, yo seré el único que lo haga y tendré más visibilidad? De estas cosas se ocupa la teoría de juegos, ¿no? Estamos creando un estímulo a otros para que no cooperen. Es más difícil de lo que parece acortar o reducir a la nada, a lo simbólico, una campaña electoral. Mire, la mejor manera de no tener una campaña electoral es que no se repitan las elecciones y que atiendan a razones de una vez los que están bloqueando la situación. Sí, vamos a ver. Sí, vale. Sí, no, quería preguntarle a qué le suena a Ciudadanos lo que está ocurriendo esta mañana, la mano que tiene el señor Sánchez y el llamamiento que hace al señor Rivera también para sumar de nuevo a las tres fuerzas cuando creíamos agotadas esa vía de negociación. ¿Cree usted que es posible todavía que esa vía se abra o que incluso ustedes bajen del caballo de ese pacto? ¿Cómo contempla esos movimientos ciudadanos ahora mismo? Mire, pues lo contemplamos como lo hemos contemplado siempre, y yo creo que en eso los socialistas han sido también coherentes en la defensa de esto. El acuerdo lo hicimos con mucho esfuerzo de cesión por ambas partes y con muchas ganas de sumar y con muchas ganas de ser constructivos. Yo quiero reconocerle de entrada, mire, yo le voy a reconocer al señor Sánchez que si él no le hubiera dicho sí al rey, podríamos haber entrado en una situación insólita, en una tierra incógnita, ignota, constitucionalmente. ¿Qué sucede si no se pone en marcha el contador que la Constitución prevé en su artículo 99? Es que eso era muy peligroso, ¿sabe? Y entonces, bueno, él dio ese paso. Y cuando mucha gente dice, bueno, es que Ciudadanos escogió pactar con el Partido Socialista, pero ¿con quién íbamos a pactar? ¿Con quién íbamos a pactar? Es que el otro no compareció a jugar el partido. Y ahí estaba el Partido Socialista dispuesto a sentarse y a hablar. Y aquí, mire, aquí está Marta Martín y yo mismo, 2 personas que estuvimos en las negociaciones. Y ella no me dejará mentir. Los socialistas, claro que defendían sus posturas y nosotros las nuestras, pero querían un pacto y nosotros también lo queríamos. Y ese ha sido el único hecho constructivo que ha sucedido en todo este tiempo. Estos 4 meses habrán sido baldíos, salvo por el esfuerzo de tipo constructivo que hicimos socialistas y ciudadanos. Y eso está ahí. Entonces, lógicamente, es frustrante que después de hacer ese esfuerzo digas, hombre, el uno porque es don Tancredo y no se quiere mover, con todos mis respetos, y el otro porque ha aterrizado con el Omni y de pronto se ha creído que esto iba de la vía esta del 161 cuando ya no iba. Pues claro, yo entiendo que mire, hay que llamar a la reflexión hasta el último momento. Cada vez, claro, si no les engañaría, parecería yo un ingenuo, cada vez con menos esperanza de que se pueda salvar la situación, pero con la obligación y la responsabilidad de insistir hasta el último momento. Ahora, ¿qué quiere que le diga? A la vez que creo que hay que hacerlo, veo casi imposible, sobre todo porque es que ellos ya han puesto en marcha, cuando digo ellos, digo los partidos de la pinza, ya han puesto en marcha sus maquinarias para un escenario nuevo, porque este no les gusta. O sea, Podemos ya está organizando su consulta en torno a una no decisión,
en torno a una discrepancia. O sea, someter a consulta de tus bases una discrepancia es una cosa de una irresponsabilidad tal. Esto es lo que hizo el señor Tsipras después de las negociaciones de Varoufakis en Bruselas. Someter a consulta una discrepancia. Oye, cuando a ti las cosas te salen mal, asume tú la responsabilidad. Hay que tener las espaldas un poco anchas. Es culpa tuya, pues tú cargas con la responsabilidad. Es que es muy distinto someter un acuerdo. Por cierto, el señor Sánchez sometió un acuerdo a la consideración de sus bases. Quiero recordar que el acuerdo con Ciudadanos está apoyado por el 80% de los que concurrieron a votar. Tampoco me gusta, es decir, a nosotros no nos parece un modelo adecuado el de estar sometiendo las cosas siempre a la militancia, porque las ejecutivas y los presidentes o secretarios generales tienen que tener su responsabilidad siempre. Ahora, me parece menos grave someter un acuerdo que someter un desacuerdo. Es que eso es el colmo. Por lo tanto, creo que tienen su propia lógica, sus querellas internas, sus conflictos territoriales, vamos, internas, pero de tipo territorial. Creo que quieren ir a las elecciones la semana en que los sondeos les sonríen y no quieren ir la semana en que no les sonríen. En fin, todo esto es un poco raro. En cuanto al Partido Popular, está claro que quieren la repetición de las elecciones. Me parece evidente, ¿no? Entonces, las querrían con poco coste. A la gente le duele mucho esto de gastarse 140 millones de euros ahora en otras elecciones. Entonces, claro, bueno, no vayan a decir que estos 140 millones son culpa mía, pero mire, los 140 millones son muy graves, pero hay algo todavía más grave, que es poner a una democracia en la tesitura del bloqueo. Esto es más grave. Perder un año, cuando España tiene que estar dando la talla, es preocupante. Y una de las pruebas de que las distancias, por ejemplo, si tiramos el acuerdo hacia la gran coalición con el Partido Popular, pues sería mucho menos problemática de lo que algunos piensan, es cómo el Partido Popular, cada vez que hace una propuesta nueva, esta propuesta está calcadita o del acuerdo de gobierno de PSOE con Ciudadanos o directamente del programa de Ciudadanos, que en fin, muchas de estas cosas del programa pasaron al acuerdo, que si la conciliación y los usos horarios, por un lado, la solicitud de un año de prórroga a las autoridades monetarias en el cumplimiento de los objetivos de déficit, y todavía hoy salía una tercera que ahora no recuerdo. Bueno, si cada día están de acuerdo con un punto, pues no nos da tiempo. Tenemos 15 o 20 días hasta 200. Juan Carlos Girauta, Ciudadanos. Ya lo están escuchando a lo largo de la mañana. 5 días después de la reunión A3, PSOE y Ciudadanos Podemos siguen las valoraciones y los reproches sobre el resultado de la misma.